Descubre el camino divino a tu curación. Activa tu milagro interno en 40 días. SAGRADOS. María sentía que cada latido de su corazón resonaba como un eco de esperanza en la capilla de San Miguel, donde la luz de las velas danzaba en un ambiente impregnado de fe. Su amado hijo, David, de solo 10 años, era su razón de vivir. Ahora, se encontraba enfrentando una enfermedad incurable. Pero en esa desesperación, sabía que había algo más poderoso que cualquier diagnóstico: el amor divino. Con cada oración que salía de sus labios, se sentía más cerca de un milagro. Las paredes de la capilla estaban llenas de historia y susurros de almas devotas. Cada rincón parecía vibrar con el espíritu de aquellos que habían cruzado esa puerta en búsqueda de respuesta. San Juan Diego, intercede por nosotros. Clamaban en unidad, y María sentía que la fuerza colectiva elevaba su espíritu. Las velas que ardían parecían transmitirle una luz que iluminaba su camino, llenando su corazón de una paz inexplicable. En esos momentos, se dio cuenta de que la fe es un refugio donde lo imposible se vuelve posible. A medida que pasaban los días, María luchaba con la sombra de la desesperanza. Cada visita al médico se transformaba en un recordatorio doloroso de la gravedad de la situación. Pero sus oraciones en la montaña de Monte de la Fe, donde había ido desde niña, la llenaban de alivio. Allí, el viento susurraba promesas de esperanza que su corazón necesitaba escuchar. Nada es imposible para Dios. Le había repetido el anciano sacerdote del pueblo, conocido por su amor y compasión. Aquel día, cuando el médico le dio la noticia de que a David le quedaban apenas semanas de vida, las palabras del sacerdote resonaron en su ser como un cántico celestial. Fue en ese instante cuando decidió que debía hacer algo más, algo que llamara al cielo y despertara al milagro interno que sabía que existía. María organizó una vigilia de oración en la capilla. El aire se llenó de fervor y unión, sus corazones latiendo por una misma causa. Intercede por él, San Juan Diego. Gritaban en un unísono lleno de fe, las lagrimones de angustia se transformaron en lágrimas de esperanza. Mientras la noche caía, las oraciones subían como incienso al cielo, y en medio de esa energía palpable, ocurrió lo inexplicable. David, el niño frágil que había estado en la cama, se levantó. Se puso de pie, fuerte, sano y lleno de vitalidad, como si nunca hubiera estado enfermo. Un grito de alegría llenó la capilla, las voces se elevaron una vez más, esta vez en agradecimiento. María, con el corazón desbordante, sabía que su vida había cambiado. No solo por la curación de David, sino por el poder de la fe que había despertado en ella y en su comunidad. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta permanecía: ¿qué vendría a continuación? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La transformación de María no solo era exterior, su fe se había renovado y estaba lista para enfrentar cualquier desafío futuro. Mientras las miradas de admiración de su comunidad la rodeaban, sabía que su historia apenas comenzaba. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿estaría preparada para los próximos desafíos que pondrían a prueba su fe una vez más? La historia de su viaje sagrado iba a descubrir nuevos capítulos llenos de milagro y esperanza. María se encontraba en el centro de todo, pero la paz que había sentido después del milagro de David comenzó a verse nublada por otra sombra. La misma comunidad que había orado con fervor por su hijo ahora miraba con expectación a la familia. Cada gesto de admiración se sentía como un peso, y las opiniones sobre lo que debía hacer a continuación resonaban en su mente. No te olvides de agradecer por este milagro,
le susurró Rosa, una mujer mayor que había sido testigo de la vigilia y que se acercó a ella con un brillo en los ojos. No solo por tu hijo, sino por la fe de todos. La voz de Rosa sonó como un eco que María conocía bien. La gratitud no era solo un acto de palabras, sino una forma de vida. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, decidió que la capilla no podría ser solo un lugar de súplicas, sino un faro de agradecimiento. Así que, al día siguiente, María propuso organizar un día de acción de gracias, invitando a todos aquellos que habían levantado sus voces en oración. 3 días después, la capilla de San Miguel se llenó nuevamente, pero esta vez no había lágrimas de angustia, solo una alegría contagiosa que llenaba el aire. Gracias, Señor. Gracias, San Juan Diego. Resonaba en cada rincón, y María sintió cómo la energía transformadora brotaba de los corazones reunidos. Era como si juntos estuvieran reescribiendo la historia, tejiendo un manto de fe que abrazaba a cada uno de ellos. Mientras compartían testimonios de esperanza, María escuchó a una madre contar cómo su hija había encontrado paz tras la pérdida de su esposo. Otra joven hablaba sobre sus luchas con la ansiedad y cómo su fe había sido su refugio. Cada relato la tocaba profundamente. La fe no era solo una respuesta a una necesidad, era un hilo que unía a las almas en momentos de dolor y alegría. Pero al caer la tarde, mientras la luz de las velas parpadeaba como pequeños destellos de esperanza, algo inesperado se deslizó en su corazón. ¿Cómo podía ella, una simple madre, llevar este mensaje más allá de las paredes de su capilla? La idea de un impacto mayor comenzó a gestarse en su interior, como una llama que pronto podría arder en un fuego imparable. ¿Por qué no compartir esto con otros, María? Se escuchó la voz de Juan, un joven del pueblo que había estado muy involucrado en la vigilia. Podríamos comenzar un grupo de oración en otros pueblos, sensibilizando a más gente sobre el poder de la fe y la comunidad. Las palabras de Juan resonaban con fuerza, y mientras todo el mundo se unía a un canto de agradecimiento, María sintió que su visión empezaba a desbordar. La imagen de un movimiento espiritual, uno que conectara corazones, se dibujó en su mente. Sin embargo, una espina de duda la atravesó. ¿Seré capaz de hacerlo? Esa noche, mientras la luna seguía brillando y el murmullo de las oraciones se desvanecía, María se postró ante la figura de San Juan Diego. Dame fuerza para seguir este camino, imploró en lo más profundo de su ser. Era un momento de vulnerabilidad, pero también de inmensa esperanza. A medida que se acercaba al amanecer, su corazón palpitaba con una certeza renovada. Tenía un nuevo propósito. Pero, ¿cómo reunir a todos aquellos que necesitaban escuchar su mensaje? ¿Era realmente el momento adecuado para expandir su fe? Las preguntas luchaban por encontrar una respuesta clara, y María, con su mirada fija en el altar, sabía que el camino espiritual que se abría ante ella estaba lleno de misterios por descubrir. Mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la capilla, un nuevo capítulo de su vida se preparaba para ser escrito. La comunidad la miraba, llena de esperanza y expectativa, sin saber que juntos estaban a punto de embarcarse en una travesía más grande que ellos mismos. Y así, con el alba desnudando su espíritu y los sueños floreciendo en su corazón, María se preguntaba, ¿sería el poder de la fe suficiente para trascender las fronteras de su pueblo y sembrar milagros en tierras lejanas? La respuesta quedaba aún por revelarse. El sol iluminaba el amanecer con tonos dorados, y María sintió como una nueva energía llenaba su ser. Aquella mañana, decidió que era el momento de dar el primer paso. La idea de ir más allá de los límites de su pueblo la llenaba de emoción, su corazón latía fuerte con la posibilidad de tocar otras vidas. Reunió a un grupo de amigos cercanos en la capilla. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Hoy vamos a sembrar una semilla, comenzó a decir, mientras miraba los rostros entusiastas que la rodeaban. No solo agradecemos por nuestro milagro, sino que queremos compartir la fe que nos ha transformado. He pensado en organizar un encuentro en la plaza del pueblo,
una invitación a todos para que compartamos nuestras historias de fe. Los rostros de sus amigos se iluminaron, y la energía palpable en la sala fue como un chisporroteo. Juan, que había propuesto la idea original, fue el primero en tomar la palabra. Podemos hacer carteles, invitar a músicos y organizar actividades, será un día festivo. Todo el mundo empezó a hablar al mismo tiempo, llenos de ideas y alegría. María sonrió mientras los escuchaba. Sabiendo que la fe es contagiosa, comprendió que su visión no solo era suya, sino de toda la comunidad que había orado unida. Así, comenzaron a trazar un plan, llenando cada rincón de su corazón con un propósito renovado. Era un nuevo amanecer, un movimiento hacia adelante. Al caer la noche, María se retiró a su hogar un tanto agitada. Las dudas asomaban de nuevo. ¿Realmente podré liderar esto? ¿Qué si la gente no responde? Se sacudió la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos, y cerró los ojos para orar. Señor, danos fuerza para llevar tu mensaje. Que cada palabra que quiebre el silencio de nuestros corazones sea un canto a tu gloria. Ayúdame a ser tu instrumento en esta labor. Pasaron los días, y la emoción fue creciendo en el pueblo. Más personas se unieron, y poco a poco el pequeño encuentro se convirtió en un evento esperado. La plaza central sería el lugar donde la luz de la fe comenzaría a brillar aún más fuerte. Mientras la fecha se acercaba, el esfuerzo colectivo unió aún más a la comunidad. Había una alegría en el aire que recordaba a un festival, y María no podía dejar de sonreír al escuchar las risas y los murmullos de esperanza que resonaban a su alrededor. El día del evento amaneció radiante. La plaza estaba adornada con banderines de colores y mesas llenas de alimentos. La música resonaba mientras los niños corrían y jugaban, ajenos a la profunda conexión espiritual que se estaba tejiendo. María miraba a su alrededor, sintiendo como el corazón del pueblo latía como uno solo. Durante el encuentro, testimonios sinceros brotaron como manantiales frescos. Gente de todas las edades compartió cómo la fe había cambiado sus vidas, cómo la oración había sido su refugio en momentos de oscuridad. María, al escuchar cada historia, no pudo evitar que las lágrimas de gratitud brotaran de sus ojos. Esto es lo que somos, pensó, unidos por nuestras historias, por nuestros milagros. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, llevó su voz al corazón de aquellos presentes. Hoy hemos compartido nuestras luchas y nuestras victorias. Es el momento de llevar esto más allá. ¿Qué haremos después de hoy? La fe es un regalo que necesita ser compartido. Pero antes de que pudiera terminar, una figura llegada desde fuera de la plaza captó su atención. Era un anciano, con un rostro que reflejaba sabiduría y sufrimiento. Los murmullos cesaron y el silencio se instaló en el aire. María sintió en su interior que ese hombre tenía una historia que contar, una verdad que transformar. ¿Qué dirá?, se preguntó. La atención de todos se centró en él, como si el mismo cielo se detuviera para escuchar. Mientras un inesperado aura de anticipación llenaba el ambiente, María se preparó para lo que pudiera surgir de esa voz, tan profunda como el eco de la fe misma. Alguna revelación estaba a un paso de convertirse en parte de su viaje. ¿Sería esta la chispa que encendería una nueva llama de esperanza y transformación? La respuesta estaba por descubrirse. El anciano se acercó al centro de la plaza, su andar era lento pero decidido. Todos los ojos estaban puestos en él, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que lo que iba a compartir no era cualquier historia, era una intervención divina. Mi nombre es Don Manuel, dijo con una voz que resonaba como un tambor antiguo, y he visto cómo la fe puede resucitar lo que estaba muerto. Había una calma en su mirada, algo que transmitía confianza y amor. Hace años, perdí a mi esposa, continuó, su voz temblando con la emoción. La tristeza me envolvió como una sombra, y creí que no había salida. Pero en medio de mi sufrimiento, encontré a Dios. Él me habló a través de mis oraciones, y con cada palabra,
fui sanando. Don Manuel hizo una pausa, y el viento sopló suavemente, como si el universo también estuviera escuchando. Un día, él me susurró, levanta tu mirada, hijo mío, porque la luz siempre vuelve. Y así lo hice. Comencé a ayudar a otros en su dolor, compartí lo que había aprendido. Aquello que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo, la plaza se llenó de murmullos. María, con el corazón latiendo rápido, podía sentir que algo poderoso estaba sucediendo. Las lágrimas brotaban de algunas personas, mientras otras asentían, como si reconocieran su propia lucha en la historia de don Manuel. Amigos, continuó él, la vida está llena de tormentas, pero cada tormenta tiene su fin. La fe, la verdadera fe, es lo que nos guía a través de la furia. Y hay un milagro dentro de cada uno de ustedes, que solo se activa cuando deciden creer y actuar. No esperen a que les llegue un momento perfecto, esto es lo perfecto. Hoy, María sintió que la energía en la plaza crecía, como si un río de esperanza estuviera fluyendo entre ellos. La gente comenzó a levantarse de su trance, y María tomó una decisión en ese instante. Tenía que pedirle a don Manuel que compartiera más con el pueblo. ¿Se quedará con nosotros?, preguntó, su voz un poco temblorosa. El anciano sonrió. Por supuesto, mi misión hoy no ha terminado. Este es solo el principio. Todos ustedes están en un camino de sanación y transformación, solo deben dejarlo entrar. Mientras María lo escuchaba, su mente se encendía con nuevas preguntas. ¿Cómo podemos activar esos milagros en nosotros mismos? ¿Qué pasos hay que seguir? Miró a su alrededor, cada rostro en la plaza brillaba con esperanza y nueva fe. Estaban listos para aprender, para crecer. Les invito a un viaje de 40 días, dijo don Manuel con autoridad. Un viaje de oración y reflexión, donde cada día activaremos ese milagro que llevamos dentro. Así como Jesús se preparó antes de su ministerio, así también nosotros nos prepararemos. Activemos nuestra fe. Una oleada de energía pasó por la plaza. María sintió como su corazón se llenaba de gozo. ¿Qué significa esto para nuestra comunidad?, se preguntó, emocionada ante la posibilidad que se extendía ante ellos. La noche caía, y la luz de los faroles iluminaba los rostros sonrientes y expectantes. Hoy hemos escuchado historias de fe, pero lo que viene será aún mayor. Nos dirigimos a un viaje de transformación que cambiará no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestro pueblo entero. María sintió un llamado profundo en su ser. Era tiempo de actuar, de unirse en esa misión. La comunidad había sido despertada, y ahora había que seguir el impulso de lo que don Manuel había comenzado. Mientras la plaza se llenaba de música y risas una vez más, María se preguntaba, ¿cómo se verá esa transformación en los próximos 40 días? ¿Qué maravillas estarán por descubrir? El anciano, al percatarse de la inquietud de María, posó su mano en su hombro. Estás en el camino correcto, querida. Recuerda, la fe es un viaje, y el primer paso es siempre el más difícil. Con un último susurro, don Manuel dijo, prepárense, porque el viaje apenas comienza. Lo inesperado está a punto de suceder. La brisa de la noche acariciaba los rostros de quienes se habían reunido en la plaza. Las risas y la música llenaban el aire, pero el eco de las palabras de don Manuel aún resonaba en los corazones de todos. Era un llamado a la transformación y la fe que había comenzado a germinar en sus almas. María no podía dejar de pensar en el viaje que se avecinaba. ¿Qué significaría ese desafío de 40 días? Miró a su alrededor, viendo a su vecina doña Elena con lágrimas de alegría, mientras sus hijos reían y jugaban. Era un momento de unión, un gesto de esperanza compartido. No puedo quedarme callada, pensó. Debo hacer algo para involucrar a todos. Decidida, se levantó y caminó hacia el centro de la plaza. Con voz firme, dijo, comunidad, don Manuel nos invita a un viaje especial. Unámonos en oración y reflexión. Hagamos de estos 40 días un tiempo donde cada uno de nosotros pueda experimentar un milagro.
La gente se detuvo y miró a María, una chispa de emoción encendiéndose en sus miradas. Don Manuel sonrió, sabiendo que la semilla de la fe había comenzado a florecer. Sí, cada uno puede ser parte de este milagro. Pero para que el cambio ocurra, necesitamos prepararnos, dijo el anciano, reafirmando la convicción de María. Luego, su mirada se posó en un grupo de jóvenes al fondo. Ustedes, que tienen la energía y la creatividad, necesitan ser nuestros faros de luz. Aporten ideas, eventos, actividades que nos unan en este viaje. La fe activa es una fe creativa. Aquellas palabras emocionaron a los jóvenes, que comenzaron a murmurar entre ellos. Claro que sí, podemos hacer una noche de testimonios, sugirió uno de ellos, mientras otro dijo, yo puedo ayudar con la música. Mientras el entusiasmo crecía, la comunidad empezó a compartir no solo ideas, sino también anhelos y heridas. Don Manuel se dejó llevar por la corriente de testimonios que brotaban como manantiales. ¿Quién se atreve a compartir su historia? Aquí estamos todos, animó don Manuel. Una joven, Ángela, se levantó. Yo perdí a mi padre el año pasado y no pensé que volvería a reír, confesó, con la voz quebrada. Pero desde que escuché a don Manuel, he comenzado a buscar la luz que perdí. Hoy quiero comprometerme a participar en el viaje. Quiero descubrir ese milagro que todos llevamos dentro. Las risas y las lágrimas se entrelazaban en la plaza. Era un vals de emociones tan potente, que era imposible no sentir la presencia de Dios entre ellos. Parecía como si cada corazón estuviera latiendo al unísono, fortaleciendo el lazo de la comunidad. Don Manuel observaba con satisfacción. ¿Ven? La fe se activa cuando compartimos. Cada historia tiene su peso, pero cada testimonio nos une en el mismo camino. Sigan adelante, aunque a veces sientan que no pueden ver el camino, déjense guiar por la luz del amor divino que nunca falla. Los rostros en la plaza reflejaban el brillo de la esperanza. María sintió que su espíritu se elevaba. Esto es solo el comienzo, pensó. ¿Qué más preparará Dios para nosotros? Mientras la noche avanzaba, la música llenaba el aire y la comunidad comenzó a planear cada día de su viaje. La energía aumentaba, como si la plaza se hubiera convertido en un corazón latiendo al ritmo de su fe renovada. La expectativa de lo que vendría era palpable. Recuerden, en sus momentos de duda, piensen en la luz que hay en cada uno de ustedes, reiteró don Manuel. Cada día será una oportunidad. Y lo que Dios tiene preparado podría ser más grande de lo que imaginamos. ¿Quién se atreve a soñar en grande? Esa pregunta quedó flotando en el aire, un eco de posibilidades infinitas. María sonrió al pensar en lo que estaba por llegar. Con cada día que pasaba, la fe se encendía más y más. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, y la comunidad estaba lista para el milagro que ya estaba en movimiento. ¿Qué desafíos nos esperan en estos 40 días?, se preguntó María mientras miraba al cielo estrellado. La respuesta aún estaba por descubrir, pero sabía que estaban juntos en este camino de fe y transformación. La aventura apenas comenzaba. La plaza, iluminada por el suave resplandor de las farolas, parecía vibrar con la energía que emanaba de cada rincón. María, aún en el centro de la escena, sentía cómo las palabras de don Manuel y los testimonios compartidos tejían un lazo inquebrantable entre todos. Cada mirada, cada sonrisa, era un reflejo de la pasión por lo que vendría en esos 40 días que prometían ser un viaje sagrado. Vamos a organizarnos, propuso uno de los jóvenes, José, mientras podía sentir el fervor en su pecho. Podemos crear un calendario donde cada uno comparta su testimonio y encuentre apoyo. Así, vamos a crecer juntos. Sí, y no solo en lo espiritual, también podemos ayudarnos en lo práctico, añadió otra joven, Valeria. Si alguien necesita ayuda en su hogar o apoyo en los estudios, que pueda contar con nosotros, don Manuel observaba con una sonrisa sabia, notando cómo cada idea tejía la red de amor y unidad que tanto anhelaba.
Mientras tanto, María sentía un calor en su interior, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo que construía una muralla de fe. Recordemos, comenzó don Manuel, que este viaje no solo se trata de lo que vamos a hacer, sino también de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cada pequeño acto de amor cuenta, y en cada gesto está la oportunidad de un milagro. El ambiente estaba tan cargado de esperanza que casi podía tocarse. La música que seguía sonando en la plaza se convertía en el fondo perfecto para esos momentos de revelación. La comunidad agrupada, con corazones abiertos, se sentía lista para abrazar su transformación. María pensó en cómo podía contribuir. Voy a trabajar en un espacio para la oración diaria, decidió en voz alta. ¿Qué tal si cada mañana nos reunimos aquí temprano para un tiempo de oración? Podría ser un momento para comenzar el día con la energía espiritual correcta. Esa es una idea maravillosa, exclamó Ángela, quien aún llevaba en sus ojos la luz del propósito renovado. Yo puedo ayudar a cuidar a los niños mientras las mamás participan. Todos deberíamos estar involucrados. Ver cómo la comunidad se unía en torno a estas ideas provocó un estallido de alegría en el corazón de María. Pero, junto con la alegría, una pregunta persistente la acompañaba: ¿y si no logramos lo que esperamos? Don Manuel, al captar su inquietud, se acercó. María, cada milagro comienza con un sueño, y a veces el camino puede parecer incierto. Pero recuerda, lo que Dios ha prometido, se cumplirá. No se trata solo del destino, sino de la trayectoria que recorremos juntos. Esa afirmación hizo eco en ella, como una campana redentora. La certeza de que no estaban solos en esa travesía le infundió fuerza. Era un reto, sí, pero un reto que se asumía con amor, con unidad y con el aliento divino en cada paso. Con el paralelismo de la noche oscura, María se preguntó: ¿a quiénes debemos buscar para apoyarnos en este camino? Quizás existen más almas necesitadas de esta luz en las sombras. Los murmullos de la comunidad continuaban, cada idea y testimonio elevando su espíritu. María sabía que estaban a punto de entrar en un tiempo de gracia y transformación. Sin embargo, en su interior, la inquietud crecía. ¿Qué desafíos y pruebas nos esperan en este viaje de 40 días? Justo en ese momento, una ráfaga de viento sopló con fuerza, como si la misma naturaleza alentara su fervor. Era un recordatorio de que lo inesperado podría presentarse, exigiendo su fe y su compromiso. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, María levantó su mirada, sintiendo en su corazón que estaban a punto de cruzar un umbral sagrado. ¿Estás listo para experimentar algo verdaderamente grandioso?, murmuró en voz baja, casi en una oración. Con una comunidad renacida en fe, la aventura había comenzado. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El siguiente día traería consigo no solo desafíos, sino también la oportunidad de descubrir el milagro interno que cada uno llevaba consigo. ¿Qué sorpresas nos depara él? ¿Amor divino en las próximas horas?, se preguntó, mientras la noche continuaba su danza a su alrededor. El sol asomó tímidamente al amanecer, su luz dorada empezó a inundar la plaza. María se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Eran las 6 de la mañana, y con el canto de los pájaros, el tiempo parecía haber llegado para comenzar su viaje espiritual. Se vistió rápidamente, su corazón palpitando como un tambor, lleno de expectativas sobre el encuentro que estaba por suceder. Al llegar a la plaza, vio a varias personas ya congregadas, dispuestas a unirse al tiempo de oración. El ambiente era sereno, impregnado de un aire fresco que traía consigo esperanzas renovadas. Las sonrisas que se cruzaban entre ellos eran como rayos de sol en un día nublado. Don Manuel, fiel a su compromiso, estaba allí, con sus manos entrelazadas, mirando hacia el cielo en un gesto de agradecimiento. «Buenos días a todos», exclamó María con una voz que temblaba de emoción. «Hoy comenzamos nuestro camino hacia la sanación y el crecimiento.
Cada oración, cada testimonio, será un paso hacia el milagro que Dios quiere hacer en nosotros. Los presentes asentían y sonreían, una brisa suave acariciaba sus rostros, como un abrazo celestial. Era un momento que prometía ser el primero de muchos, una pequeña semilla que podría crecer en algo asombroso. Al iniciar la oración, María sintió la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Era como si una luz cálida iluminara sus corazones, recordándoles que no estaban solos. Cuando acabaron, la atmósfera se sentía más ligera, como si las preocupaciones se hubieran evaporado. ¿Qué les parece si compartimos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida?, propuso José, llenándose de entusiasmo. La propuesta resonó en los demás. Con cada historia que se contaba, el fuego interno se avivaba más y más. Desde luchas personales hasta bendiciones inesperadas, cada persona era un eco de la gracia divina, mostrando que los milagros estaban más cerca de lo que pensaban. María escuchó con el corazón abierto. La historia de Valeria sobre cómo había superado una enfermedad muy grave movilizó sus emociones. Cada palabra que salía de los labios de sus amigos era como un ladrillo, levantando un puente de fe en el ambiente. Recuerden, hermanos, instó don Manuel con voz firme pero suave, los desafíos son también oportunidades para crecer. No podemos olvidar que en el camino hacia el milagro, la fe puede verse puesta a prueba. Pero es precisamente a través de estas pruebas que Dios se manifiesta en toda su gloria. Un murmullo de asentimiento pasó por la plaza mientras las memorias de las luchas de cada uno volvían a la mente. En ese momento, María comprendió que era un conjunto de corazones valientes, dispuestos a abrazar las dificultades y convertirlas en testimonio de victoria. Sin embargo, justo cuando la atmósfera se cargaba de esperanza, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una inquietud la llevó a predecir que no todo sería sencillo. ¿Qué retos se presentarán ante nosotros?, pensó con preocupación. En ese momento en el que la fe chocaba con el temor, un eco familiar resonó en su corazón, pero Dios está con nosotros. Así pasaron las horas, entre oración y relatos. El sol seguía iluminando la plaza, y cada persona en ese espléndido espacio se sentía conectada, como hilos entrelazados de un hermoso tapiz de fe. Mientras algunos comenzaban a marcharse, María se quedó un momento más, pensando en lo que deberían hacer al día siguiente. ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo esta comunidad? ¿Cómo compartir esta luz con otros?, se preguntó con fervor. En su mente, ya comenzaba a gestarse una idea de cómo involucrar a más personas, un plan que atraía su corazón hacia nuevos horizontes. Pero mientras soñaba, una voz potente resonó entre los árboles. Era una mujer de la comunidad que nunca había estado tan presente. Con lágrimas en los ojos, se acercó y dijo: «He estado esperando un tiempo para encontrar a alguien con quien compartir mi carga». La mirada de María se iluminó. Tenía la certeza de que algo hermoso estaba por comenzar. Pero, ¿cómo responderían los demás al llamado de ayudar a aquellos que, como esta mujer, necesitaban la luz en su vida? La respuesta parecía estar al borde del horizonte, mientras el cielo comenzaba a oscurecer nuevamente, dejando entrever lo que sería el siguiente capítulo en su camino de fe. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, lleno de una promesa nueva. María se despertó antes del alba, impulsada por una energía renovada. El susurro del viento y el canto de los pájaros parecían cantarle a su alma, instándola a levantarse y a preparar lo que estaba por llegar. La palabra fortaleza resonaba en su corazón, como una melodía que no cesaba de sonar. Al llegar de nuevo a la plaza, la comunidad estaba allí, ansiosa y expectante. Algunos habían traído sus Biblias, otros cargaban hojas en blanco, listas para anotar. El ambiente era eléctrico, se podía sentir la expectación en el aire. María tomó un respiro profundo y sintió cómo la paz se apoderaba de ella. Era el momento de avanzar en su visión, los 40 días de sanación. Hoy, comenzó María, con una voz que vibraba en firmeza, iniciaremos un viaje juntos.
Un viaje para despertar el milagro interno que todos llevamos, para encontrar la luz que a veces creemos que hemos perdido. La multitud escuchaba, algunos sonreían, otros sostenían sus manos en un gesto de adoración. María propuso que durante los próximos 40 días, cada uno se comprometiera a dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra y a compartir testimonios de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. La mujer que había compartido su carga el día anterior estaba entre los presentes, y su rostro mostraba un brillo especial, era como si la esperanza estuviera floreciendo en su interior. Nos encontramos ante un momento sagrado, continuó María. La sanación no solo física, sino espiritual, emocional. ¿Quién está listo para dejar que Dios actúe en su vida de formas que nunca imaginaron? Un grito colectivo de entusiasmo resonó en la plaza, y cada persona pareció llenarse de fuego. Don Manuel, con su sabiduría habitual, levantó la voz. Hermanos, el camino no será fácil. Habría desafíos y momentos de duda. Pero recordemos lo que dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, no temamos avanzar. La comunidad estaba cautivada. María notó un grupo de niños que se habían acercado, mirando con curiosidad. Se acercó a ellos y dijo, ¿quieren ayudar a compartir esta luz? Cada pequeño acto cuenta en el reino de Dios. Sus ojos se iluminaban mientras asentían vigorosamente. La jornada siguió con momentos de oración, cantar alabanzas y una invitación a compartir visiones personales. Historias de transformación empezaron a fluir. Palabras de aliento y actos de bondad empezaron a surgir de corazones abiertos. Cada testimonio se entrelazaba con los demás, generando un nuevo tapiz de fe. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, María sintió una creciente inquietud. Algo en su interior la alertaba de que había más por venir. Mientras oraba al cerrar la reunión, un pensamiento potente retumbó en su mente: los milagros no solo se esperan, se encuentran. A veces, hay que buscarlos. Al final del día, cuando la plaza se vació gradualmente, María se quedó sola un momento, contemplando el camino recorrido. Recordó las historias compartidas y los corazones encendidos. Pero la inquietud persistía, como una sombra que no podía ignorar. ¿Qué se interpondría en su camino? ¿Cuáles serían las pruebas que tendrían que enfrentar en su búsqueda por la sanación? Mientras absorbía el silencio, un destello de luz atrajo su atención en la distancia. Era una figura oscura al final de la plaza. Con el corazón latiendo en un compás acelerado, María se preguntó, ¿quién es esa persona y qué traerá consigo? El misterio de la figura en la distancia era un eco de las preguntas que aún aguardaban respuesta. El murmullo del viento trajo consigo una sensación eléctrica que hizo que el corazón de María latiera con fuerza. Se acercó, insegura, pero decidida a desvelar lo que ocultaba la figura al final de la plaza. La luz del atardecer comenzaba a caer, arrojando sombras que jugaban con las formas de aquel extraño. «¡Hola!», gritó María, tratando de traspasar la distancia que la separaba. La voz en el aire se mezclaba con el sonido de las hojas caídas, creando un eco que reverberaba en su interior. A medida que la figura se acercaba, la emoción y la curiosidad se entrelazaban en su pecho. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por el paso del tiempo, pero sus ojos llevaban un brillo que parecía reflejar un océano de sabiduría. «Te he estado esperando», dijo el anciano, y su voz era como el murmullo del agua en un arroyo tranquilo. María sintió una oleada de calma, como si cada palabra tocara su alma. «¿Quién eres?», preguntó, dejando que su curiosidad le guiara. «Soy un mensajero», respondió el anciano, tomando un paso más cerca. «He venido a recordarte algo que a veces se olvida en la búsqueda de la sanación». Sus palabras parecían caer como agua fresca en un desierto, y María no pudo evitar sentirse invadida por una paz inexplicable. «¿Qué debo recordar?», inquirió, sintiendo que su corazón estaba siendo preparado para recibir una revelación. «El camino hacia la sanación no es solo tu esfuerzo, sino una entrega total a la voluntad del Altísimo», dijo el viejo con firmeza.
Tú, y todos en tu comunidad, deben estar dispuestos a abrir sus corazones. A veces, lo que se necesita es dejar ir el miedo y permitir que Dios trabaje en cada uno de ustedes. Las palabras del anciano resonaban con el eco de la verdad. En ese instante, María comprendió que el verdadero viaje comenzaba en su interior. Había una lucha que cada miembro de la comunidad enfrentaba, un enfrentamiento entre la fe y la duda. Pero, ¿cómo podemos encontrar la fuerza en esos momentos de debilidad? Se aventuró a preguntar María. Observa a tu alrededor. Las respuestas están en cada abrazo, en cada sonrisa, en cada lágrima que ha sido compartida. La fortaleza está tejida en la comunidad, en su unidad. Juntos pueden levantar a aquellos que se sienten caídos, dijo el anciano, elevando su mano hacia la plaza vacía. María sintió que su pecho se llenaba de luz. Las palabras del anciano abrían un nuevo camino a la esperanza. Tenía razón, nunca habían estado solos. Debes recordar también que el milagro no siempre aparece de la manera en que esperamos. A veces es en nuestras pequeñas acciones las que crean el cambio. Sus palabras estaban llenas de poder y verdad. El reino de Dios se edifica en la fe y en el amor hacia los demás. Con cada frase, el anciano estaba supurando fe, era contagiosa. María sintió que su propio temor se disipaba, como niebla ante el sol. ¿Qué haremos, entonces, en estos 40 días? Preguntó, sintiendo la emoción brotar en su pecho. Comenzarán a ver el milagro en su búsqueda. Cambiarán su perspectiva y se abrirán a recibir lo que Dios tiene preparado. Pero antes el anciano hizo una pausa, como si evaluara la magnitud de lo que estaba a punto de compartir. Antes, deben confrontar sus miedos. Liberen aquello que les ata. Para recibir lo nuevo, primeramente, deben soltar lo viejo. María sintió su corazón vibrar. Era una llamada a la acción, a la transformación. ¿Qué debía dejar ir para abrirse a la sanación verdadera? Justo cuando estaba a punto de formular la pregunta, el anciano retrocedió lentamente hacia la sombra, como desvaneciéndose en el aire. Recuerda, María, fueron sus últimas palabras, los milagros están en las decisiones que tomas ahora. La figura se desvaneció, dejando a María con un torrente de emociones y preguntas. El misterio de su llegada y su súbita partida dejó una calma inquietante en el aire. Con el corazón palpitante, María supo que la búsqueda apenas comenzaba. Lo que el anciano había traído no era solo un mensaje, era un llamado profundo. Se volvió hacia la plaza, el sol poniente bañaba el lugar en tonos dorados, prometiendo un nuevo amanecer, pero, ¿cómo enfrentarían la lucha contra los propios miedos? ¿Cómo lograrían descubrir su fortaleza interior? Avanzando con pasos decididos hacia el próximo día, sabía que la comunidad tendría que unirse más que nunca. La luz de la verdad brillaba, y con cada amanecer, el siguiente paso hacia la sanación se iba acercando. ¿Cómo lo descubrirían juntos? La plaza irradiaba esperanza mientras el sol se alzaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. María, junto con su comunidad, estaba lista. Era el comienzo de los 40 días de oración y reflexión que marcarían un hito en sus vidas. En el aire flotaba el eco reciente de las palabras del anciano: para recibir lo nuevo, deben soltar lo viejo. Su corazón latía con fuerza ante el desafío que estaban por asumir. Al llegar a la plaza, vio que el grupo se había reunido nuevamente, esta vez más unido y expectante. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la jornada no siempre sería fácil. Había desafíos que enfrentarían, revelaciones que los transformarían y dudas que pondrían a prueba su fe. La expectativa era palpable, pero con cada mirada, era evidente que estaban dispuestos a avanzar juntos. María tomó aire y comenzó: hoy iniciamos un viaje profundo, un tiempo sagrado donde dejaremos que Dios actúe. ¿Están listos? Un grito de afirmación resonó en la plaza.
con cada persona dispuesta a abrir su corazón, sentía que la energía del amor divino empezaba a fluir entre ellos. El primer ejercicio fue sencillo pero poderoso, se sentaron en círculos, cada uno compartiendo una carga que llevaban en su corazón. El ambiente se llenó de lágrimas y risas, en un intercambio honesto que fortaleció los lazos de la comunidad. Una madre habló de su angustia por su hijo enfermo, otro hombre compartió su lucha con la soledad y una joven admitió su miedo a lo desconocido. Cada historia era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. La oración que siguió fue intensa. María guió a todos en una petición sincera para que Dios les diera fortaleza y claridad. Señor, ayúdanos a soltar aquello que nos ata, a dejar atrás el miedo que nos paraliza, clamaron todos en unidad. La atmósfera vibraba con la energía sagrada de la fe, y el peso que llevaban comenzaba a desvanecerse. Pasaron los días, y cada mañana sus corazones se llenaban de fortaleza renovada. La comunidad se unía en un mismo propósito, grupos pequeños de oración empezaron a surgir en los rincones del pueblo. Las historias de transformación florecían y la fe se alimentaba con cada testimonio compartido. Se convirtieron en luz para aquellos que aún se sentían perdidos. Sin embargo, en medio de las bendiciones, los desafíos también aparecieron. Una joven que había sido parte activa del grupo de oración empezó a dudar de sus decisiones. La ansiedad la envolvía, y María sintió un tirón en su corazón al ver su lucha. Debemos estar ahí para ella, pensó, recordando la lección del anciano sobre la unidad. Así que, organizó una reunión especial para abordar las dudas y temores de todos. En esa tarde, mientras el sol colisionaba con el horizonte, crearon un espacio seguro para que todos hablasen sus inquietudes. Lo que comenzó como un encuentro para sanar se convirtió en un torrente de fe, donde cada uno encontró consuelo al darse cuenta de que no estaban solos. La vida puede ser abrumadora, dijo una mujer con voz temblorosa, pero nosotros somos más fuertes juntos. Aquella afirmación resonó con la fuerza del viento, y cada uno en la plaza sintió que el amor divino había despertado. Con los días convirtiéndose en semanas, comenzaron a notar cambios palpables en sus vidas. Aquellos que habían decidido soltar su pasado sentían que una nueva luz iluminaba su camino. La comunidad estaba renovada, no solo ante las oraciones, sino también ante las acciones. Los jóvenes comenzaron a involucrarse en la ayuda a los necesitados, esforzándose por llevar alegría y esperanza a cada rincón del pueblo. El último día del viaje llegó. El ambiente estaba cargado de expectativa. María se preparó para compartir lo que había aprendido en ese tiempo. En la plaza, mientras la comunidad se reunió una vez más, su rostro irradiaba alegría y paz. Hoy celebramos no solo el final de un curso, sino el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas, comenzó. Hemos aprendido a ver el milagro que reside en cada uno de nosotros. María miró a su alrededor, observando las sonrisas de aquellos que habían recorrido este viaje junto a ella. Cada persona era un testimonio del amor transformador de Dios. La respuesta era clara, habían desafiado sus miedos, compartido sus luchas y se habían unido en la fe. Todo lo que habían encontrado en esos 40 días no era solo un final, sino un nuevo principio. Desde este momento, sigamos adelante como un solo cuerpo. Comprometámonos a vivir en fe, a seguir compartiendo nuestras historias y extendiendo la luz de Dios más allá de estos límites, concluyó María. Un aplauso resonó en la plaza, y exclamaciones de amén llenaron el aire. La luz del sol brillaba intensamente, como para subrayar la transformación que había ocurrido en sus corazones. Mientras se dispersaban, María sintió una oleada de gratitud. Sabía que este no era el final, sino el comienzo de una vida de fe activa y amorosa. Ellos estaban listos para enfrentar cualquier desafío, porque sabían que el amor de Dios siempre prevalece. Habían descubierto que los verdaderos milagros nacen del amor compartido y de la fe que se vive, y ante esto, nada podría detenerlos. Así que, tú que estás escuchando esta historia,
Te invito a suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones puedan unirse a esta comunidad de milagros. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación del amor divino. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, los verdaderos siervos de Dios saben que cada acción cuenta en la expansión de su reino.